El último desastre natural de Denver, 2026, la ciudad que nunca esperó el caos. En las primeras horas del 15 de enero de 2026, Denver, la capital de Colorado, fue sorprendida por uno de los desastres naturales más devastadores que haya experimentado en su historia. Un terremoto de magnitud 7,3 que transformó la ciudad de manera irreversible. En tan solo unos segundos, la tierra se sacudió con tal fuerza que el horizonte de la ciudad cambió para siempre. Como una furia olvidada, el suelo bajo Denver rugió, llevándose consigo edificios, carreteras, vidas, sueños. Este evento, que parecía inimaginable, golpeó con una violencia sin precedentes a una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos, dejando atrás más de 400 muertos, miles de heridos y más de 50.000 desplazados. Pero, ¿qué pasó en esas horas fatídicas? ¿Cómo se desarrolló la tragedia que desbordó a Denver, una ciudad reconocida por su fortaleza ante el desastre natural? Esta es la historia del último desastre natural que marcó la vida de Denver y que nos recuerda, con crudeza, que la naturaleza nunca pide permiso para destruir. Capítulo 1. El contexto. Una ciudad en la mira de la Tierra. Denver ha sido históricamente una ciudad vulnerable, asentada sobre una región sísmica poco conocida. Aunque los terremotos en Colorado no son tan frecuentes como en California, el riesgo siempre ha estado presente, sobre todo en el este de la ciudad, cerca de las fallas geológicas que atraviesan el territorio. En la década de 1980, científicos ya habían advertido sobre la posibilidad de un gran terremoto en la región, pero con el paso del tiempo, esas advertencias fueron desestimadas. Las infraestructuras crecían, los habitantes se multiplicaban, pero el miedo se desvaneció. En 2026, la Tierra demostró que la amenaza nunca se había ido. La magnitud 7,3 de este terremoto, comparado con otros en la misma zona, se sitúa en una categoría de gran devastación. Para ponerlo en perspectiva, el terremoto de 1882 en Colorado, de magnitud 6,6, ya había causado pánico en la población. Sin embargo, las capacidades sísmicas de Denver no se habían preparado para un evento de tal magnitud. Tampoco se tenía un sistema de alerta temprana que pudiera haber minimizado los daños. En comparación con el terremoto de 2011 en Virginia, que fue de 5,8 y afectó a gran parte de la costa este de los Estados Unidos, la magnitud de este desastre en Denver resultó mucho más letal y devastadora debido a su localización y la densidad de la población urbana. Capítulo 2. La evolución. Un despliegue de fuerza ciega. La mañana del 15 de enero, la ciudad despertó con un fuerte estruendo. El terremoto golpeó a las 7:42 de la mañana, justo cuando miles de personas se desplazaban por las principales arterias viales de la ciudad. Los primeros segundos fueron los más aterradores. Una sacudida violenta, casi apocalíptica, hizo que las calles vibraran y las estructuras colapsaran. Los puentes y las autopistas, que una vez fueron la espina dorsal de la ciudad, cedieron en minutos. Se reportaron múltiples fallos en las redes eléctricas, dejando a más de 1 millón de personas sin luz durante las primeras horas. Los servicios de emergencia fueron desbordados. Los edificios, a pesar de ser construidos con normativas sísmicas modernas, no pudieron resistir tal magnitud de fuerza. La torre más alta de Denver, un símbolo de la ciudad, se desplomó en un mar de escombros en cuestión de minutos. A medida que avanzaba la jornada, las réplicas, algunas de hasta 6,1 en la escala de Richter, azotaban con violencia, empeorando aún más la situación. La desesperación se esparció por cada rincón de la ciudad. No había refugio. La gente huía en busca de seguridad sin saber a dónde ir. Muchos de los que permanecieron atrapados en los edificios colapsados no tenían esperanza de ser rescatados.
La situación se transformó rápidamente en un caos incontrolable. Capítulo 3. Comparaciones. ¿Qué tan grande fue el desastre? Este terremoto de Denver no fue un evento aislado, sino que se enmarca dentro de una tendencia creciente de desastres naturales de gran magnitud en los últimos años. En 2011, el terremoto en Virginia, que afectó a una vasta zona de la costa este de Estados Unidos, aunque menor en magnitud, dejó una huella importante en la memoria colectiva, con una magnitud de 5,8. Sin embargo, lo que ocurrió en Denver superó por mucho los efectos de cualquier otro desastre reciente en el país, tanto en magnitud como en impacto. Pero la comparación más impactante es con el terremoto de Haití en 2010, de magnitud 7,0, que devastó la nación caribeña, cobrándose la vida de más de 230.000 personas. Aunque Denver y Haití tienen realidades muy distintas, la magnitud y las secuelas de ambos desastres muestran la fragilidad humana frente a la furia de la naturaleza. Denver, en 2026, experimentó un número de víctimas mucho menor que Haití, pero la escala de la destrucción, la pérdida de infraestructuras y la interrupción del sistema social en la ciudad fueron tan devastadoras como las de cualquier desastre a nivel global. Los costos de reparación se estiman en más de 50.000 millones de dólares, mientras que la reconstrucción de la ciudad llevará décadas. Capítulo 4. Secuelas. El camino del dolor y la esperanza. Los efectos del terremoto de Denver no se limitan a la devastación inmediata. La economía de la ciudad, que había crecido de manera impresionante en las últimas 2 décadas, sufrió un golpe mortal. El desempleo aumentó, los negocios cerraron y las líneas de suministro fueron interrumpidas. Las personas quedaron atrapadas en una lucha por sobrevivir, mientras las autoridades luchaban por proveer asistencia médica, alimentos y agua. Mientras tanto, los miles de damnificados empezaron a llegar a los albergues, que aunque sobrepoblados, ofrecieron un refugio provisional para los que aún quedaban con vida. Los rescates continuaron durante días, pero con la llegada de la segunda semana tras el desastre, la frustración y el agotamiento se hicieron presentes en los sobrevivientes. El número de muertos siguió en aumento, mientras las familias trataban de identificar a sus seres queridos entre los escombros. Los equipos de emergencia de otras ciudades y de algunos países extranjeros llegaron para apoyar, pero la magnitud de la tragedia superó toda expectativa. Las heridas físicas y emocionales de los sobrevivientes serán imposibles de sanar en el corto plazo. El daño psicológico, tanto en las víctimas directas como en los rescatistas, será una de las secuelas más duraderas de este evento. Muchos ciudadanos de Denver, que nunca imaginaban experimentar algo tan devastador, vivirán con el miedo a otro terremoto por el resto de sus vidas. Mientras tanto, la ciudad se enfrenta a una tarea titánica: la reconstrucción de sus hogares, sus edificios, su identidad. Conclusión. La fuerza de la tierra, la resiliencia humana de Denver, en su lucha por recuperarse, nos deja una lección profunda. El terremoto de 2026 es un recordatorio de que, por más que nos adaptemos al entorno, por más que construyamos, planifiquemos y desarrollemos nuestras ciudades, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Pero, al mismo tiempo, este desastre muestra la fuerza indomable de los seres humanos. Las historias de valentía, sacrificio y solidaridad surgieron entre las ruinas, mientras los habitantes de Denver se unieron en una lucha por la reconstrucción, por la vida. La ciudad, aunque transformada para siempre, comenzó su largo camino hacia la resiliencia, un camino que es testimonio del coraje humano ante lo inesperado. Es en los momentos más oscuros cuando descubrimos lo más brillante de nuestra humanidad. Denver se levantará, como tantas otras ciudades antes que ella, porque la esperanza no muere, solo cambia de forma.
Y aunque el último desastre de Denver haya sido un golpe brutal, será también el primer paso hacia una nueva vida, un nuevo comienzo. Créditos/llamada a la acción. Si este relato te ha conmovido y quieres conocer más sobre los desastres naturales que han marcado la historia del mundo, suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con quienes crees que necesitan entender la fuerza de la naturaleza y la resistencia humana.